Mi hermano le dijo a todo el mundo que yo era un holgazán mientras trabajaba 80 horas a la semana para salvar el negocio familiar. Cuando finalmente lo logró, lo vendió sin decírmelo. Pero cuando intentó gastar el dinero, esto fue lo que sucedió. Déjame comenzar desde el principio, porque esta historia todavía no parece real incluso mientras la escribo. Mi familia tiene un negocio de paisajismo. Nada especial, pero ha estado en la familia durante décadas. Mi padre lo construyó desde cero en los años 80 y, al crecer, lo vi poner su corazón y su alma en ello. Pero hace un par de años su salud comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron enfermedad de Parkinson en etapa temprana y no pudo seguir manejando todo como antes. Fue entonces cuando Frederick y yo entramos a pintar el cuadro. Frederick es el niño de oro. Ya sabes de qué tipo soy, siempre elocuente, siempre el que parece agradar a la gente desde el primer momento. Y siempre he sido más del tipo que va detrás de escena. No soy tímido, pero no me va bien ser el centro de atención. Así que cuando llegó el momento de separar responsabilidades en la empresa, era obvio. Frederick se ocupó de los aspectos generales, marketing, networking, trato con clientes, y yo dirigí las operaciones. Parecía un buen equilibrio, y por un tiempo lo fue. Cuando digo que trabajaba 80 horas a la semana, no exagero. Si alguna vez has trabajado en diseño de paisajes, sabes que es brutal. Estás afuera bajo el sol ardiente, la lluvia torrencial, cualquier clima que el universo decida arrojarte, transportando equipos, plantando árboles y tratando con clientes que quieren que su patio trasero luzca como Versalles con un presupuesto de Home Depot. Fue agotador, pero no me importó. Este era el legado de nuestra familia y no iba a permitir que fracasara. Mientras tanto, Federico estaba, bueno, es difícil de explicar. En el papel trabajaba. Llegaba a la oficina vestido con su mejor traje informal, sosteniendo tazas de cafés elegantes y hablando sobre su visión estratégica para la empresa. Se sentaba durante horas frente a su computadora portátil, afirmando que estaba consiguiendo contratos o desarrollando nuestra marca. No tenía ninguna duda al respecto, él era mi hermano y confiaba en él. Pero luego pequeñas cosas empezaron a irritarme. Por ejemplo, un cliente de muchos años me preguntó una vez, entonces, ¿cuándo planeas dedicarte a tiempo completo? Avergonzado, le dije que ya lo había hecho. Papá se echó atrás hace unos meses. El cliente me miró con extrañeza y dijo, oh, Frederick me dijo que todavía estabas tratando de entender las cosas. En ese momento lo ignoré, quizás fue un malentendido o Frederick dijo algo incorrecto. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a escuchar comentarios similares de otros clientes, amigos e incluso familiares. La historia que contó Frederick fue clara, él era el que tomaba las decisiones y yo simplemente ayudaba cuando podía. En las cenas familiares, Frederick tenía una forma de dominar la conversación. Habló de lo difícil que es dirigir un negocio, la presión a la que está sometido y cómo está haciendo todo lo que puede para asegurarse de que no lo perdamos. Mientras tanto, me senté allí en silencio, tratando de no mostrar mi decepción. ¿Qué se suponía que debía decir de todas formas? De hecho, Frederick, tú pasaste el martes pasado jugando al golf mientras yo pasé 10 horas colocando césped. Sin embargo, hubo un punto que quedó grabado en mi mente. Mi madre elogió efusivamente a Frederick y dijo que estaba muy orgullosa de él por haber dado un paso adelante. Luego se volvió hacia mí y me dijo, y Edward, sé que te esfuerzas al máximo. Sigue así. No fue por malicia, mi madre es buena persona, pero me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Frederick la convenció de que era una holgazana. Después de eso comencé a prestar más atención, y cuanto más me daba cuenta, menos cuadraba todo. Frederick habló de reunirse con clientes potenciales, pero cuando le pedí detalles, se volvió vago. Él afirmó que estaba trayendo nuevos clientes, pero todos los contratos eran por trabajos que yo había hecho meses antes. Y luego estaban los gastos, nuevas computadoras portátiles, almuerzos de negocios, viajes, nada de lo cual parecía necesario para una pequeña empresa de paisajismo. A pesar de todo esto, el negocio empezó a ir bien. Mi arduo trabajo, y, seamos realistas, el arduo trabajo de nuestro equipo, ha dado frutos. Por fin hemos salido de deudas y por primera vez en muchos años hemos obtenido beneficios sólidos.
Sentí una sensación abrumadora de orgullo, salvé el legado de mi padre. Pero Federico empezó a comportarse de manera extraña. Se volvió más tranquilo. Su bravuconería habitual seguía ahí, pero parecía forzada. En un momento me dijo, deberías tomarte unas vacaciones, hermano. Trabajaste demasiado. Este era el tipo que me llamó una mañana a las 6 para quejarse de algo que aún no había arreglado. No parecía una preocupación, parecía que quería quitarme de en medio, y entonces llegó el día en que todo cambió. Todo empezó como cualquier otro día. Llegué a la oficina dispuesto a revisar las cuentas y hacer un cronograma para la semana. Pero cuando entré, algo estaba mal. Se limpiaron los escritorios, se limpió el tablero que usamos para seguir los proyectos y se vaciaron los archivadores. Llamé a Frederic, pero no contestó. Entonces vi un sobre en mi escritorio. Provenía de un comprador, una empresa de paisajismo corporativo de la que había oído hablar vagamente. La carta nos agradeció por la transición sin problemas y describió los términos de venta en detalle. ¿Venta? ¿Qué venta? Llamé al número que figuraba en la carta y hablé con un representante del comprador, quien me explicó que Frederic había cerrado el trato 2 semanas antes. El negocio de mi familia, simplemente desapareció. Cuando finalmente pude comunicarme con Frederic, su respuesta fue increíble. Relájate, dijo, como si estuviera exagerando. Fue lo mejor para ambos. No lo entenderías, así que no te molesté con los detalles. Encontrar la carta del cliente en mi escritorio me provocó todas las emociones posibles, desconfianza, ira, tristeza. Pero al tercer día la tristeza había desaparecido y todo lo que quedaba era una búsqueda incansable para descubrir qué había sucedido realmente. Simplemente no todo cuadraba. En primer lugar, el momento fue extraño. Frederic vendió el negocio 2 semanas antes de que yo me enterara. Esto significaba que había estado dando vueltas y vueltas durante 14 días, fingiendo. Era perfectamente normal siempre que mantuviera este gran secreto. Incluso me invitó a cenar una de esas noches en las que casualmente me preguntó, ¿cómo van las cosas en el trabajo? Como si nada hubiera cambiado. ¿Quién hace esto? Y luego estaba el dinero. La carta del comprador no decía cuánto se vendió el negocio, lo que me pareció extraño. Una empresa que compra a otra empresa suele estar ansiosa por alardear de sus gastos, así que ¿dónde estaba esa cifra? Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Si Frederic pensaba que podía vender el negocio y salirse con la suya, claramente no me conocía tan bien como pensaba. Comencé con los registros de la empresa. Tuve acceso a algunos de los documentos ya que técnicamente todavía era copropietario, aunque Frederic hizo la mayor parte del papeleo. Cuando abrí nuestro software de contabilidad, casi cerré de golpe mi computadora portátil por la frustración. Fue un desastre. La mitad de los archivos estaban etiquetados incorrectamente o faltaban por completo. Frederic parecía estar haciendo todo lo posible para que las cosas fueran lo más confusas posible. Pero seguí adelante porque sabía que tenía que haber algo allí, y tenía razón. Todo empezó pequeño. Encontré una serie de pagos etiquetados como honorarios de consultoría. Al principio no le presté mucha atención. A veces contratábamos ayuda externa, como diseñadores web o consultores de marketing, pero las cantidades eran extrañas, miles de dólares a la vez, y los pagos no coincidían con ningún trabajo que recordaba haber aprobado. Fue entonces cuando me di cuenta del destinatario de estos pagos, una empresa llamada Avanade Ventures. El nombre no me dijo nada así que lo busqué en Google. No surgió nada, ni sitio web ni lista de empresas. Ella no existía, o al menos no en el sentido en que Frederic quería hacerme creer. Seguí cavando y lo que encontré fue peor de lo que esperaba. FNF Ventures no era una empresa de consultoría legítima, era una empresa fantasma que Frederic había creado hacía muchos años. Encontré el registro de la LLC a su nombre y todo. Durante años desvió dinero de empresas, lo pagó a su compañía falsa y se lo quedó. Y no se trataba solo de unos pocos dólares aquí y allá, se llevó decenas de miles de dólares. En ese momento no estaba solamente enojado, estaba furioso.
Yo trabajaba 80 horas a la semana, esforzándome al máximo para mantener el negocio a flote, mientras Frederick lo trataba como si fuera su cajero automático personal. ¿Y qué es lo peor? Él estaba muy orgulloso de ello. Todas esas veces que se jactó de dirigir una empresa o hacer sacrificios, todo fue una mentira. Antes de confrontar a Frederick, decidí contárselo a mis padres. Pensé que tenían derecho a saber qué estaba pasando, especialmente porque, desde el principio, era asunto suyo. Pero no estaba preparado para cómo se desarrollaría esta conversación. Lo senté y les expliqué todo, cómo Frederick había vendido el negocio sin decírmelo, cómo había estado robando dinero durante años. Mi padre estaba furioso. Era un tipo de la vieja escuela, trabajador, y la idea de que Frederick le robara a la familia era una traición que no podía asimilar. Mi madre, por el contrario, estaba en conflicto. ¿Estás seguro de que no? Solo un malentendido, pidió que Federico siempre tuviera buenas intenciones. No lo podía creer. ¿Buenas intenciones? Nos robó y vendió nuestra herencia. Pero el encanto de Federico es un arma, y claramente lo utilizó para convertirse en el héroe de esta historia. Entonces me di cuenta de que si quería justicia, no podía contar con que nadie más estuviera de mi lado. Tuve que resolver esto yo mismo. Finalmente, una noche me encontré con Frederick. No le llamé ni le escribí, quería ver su cara cuando le contara todo. Así que me presenté en su apartamento sin avisar con una carpeta llena de pruebas. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendido pero no preocupado. Su confianza en sí misma no flaqueó. ¿Qué ha pasado? Preguntó casualmente, como si estuviéramos charlando. No perdí el tiempo, pasé junto a él, arrojé la carpeta sobre la mesa del comedor y le dije, ¿quieres explicarlo? Hojeó los papeles con expresión ilegible. Luego levantó la vista y dijo, estás exagerando. No es tan malo como parece, ¿no es tan malo como parece? La audacia fue increíble. Señalé los pagos a Avanaf Ventures, la empresa fantasma, los registros que faltan, ¿y saben lo que dijo? Necesitaba este dinero para mantener el negocio a flote. No lo entenderás, no eres gran persona. No podía creerlo. Seguía inventando historias sobre cómo él era el cerebro detrás de todo y yo solo un inútil. Le dije que no escucharía más sus excusas y que escucharía a mi abogado. Por primera vez, su máscara se cayó. ¿En serio vas a convertir esto en un asunto legal? Preguntó con voz ligeramente temblorosa. Somos familia, Edward. No vas a la guerra con tu sangre. La familia no se roba unos a otros, respondí. Lo hiciste legal cuando vendiste el negocio a mis espaldas. Después de este enfrentamiento, llamé a Ashley, una abogada que conozco desde hace muchos años. Ella es inteligente, práctica y no tiene miedo de asumir desafíos. Cuando le expliqué la situación, dijo que podríamos tener un caso. Aparentemente, la mayoría de los acuerdos de venta de empresas tienen una cláusula que requiere que todos los copropietarios firmen el trato. Si Federico tergiversara su autoridad, la venta podría ser anulada o al menos impugnada. Ashley también dijo que podríamos perseguirlo por incumplimiento del deber fiduciario, especialmente porque tengo evidencia de su malversación de fondos. Escuchar esto me dio propósito nuevamente. No iba a quedarme sentado y dejar que Frederick se saliera con la suya. Unos días después, Ashley me llamó con la noticia. Ella habló con el equipo legal del comprador y ellos estaban preocupados. Resultó que Frederick también los había engañado al afirmar que yo había aprobado la venta cuando no fue así. El comprador ahora estaba reconsiderando todo el trato y Frederick comenzó a entrar en pánico. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía influencia. Por primera vez desde que empezó todo este lío, sentí que tenía el control. Frederick ha pasado años construyendo este castillo de naipes y está a punto de derrumbarse. Última actualización, después de que mi abogado Ashley nos dijo. Tenemos influencia. Todo empezó a desarrollarse rápidamente. El comprador, aparentemente asustado por el lío legal que Frederick había creado, congeló las ganancias de la venta en una cuenta de depósito en garantía. Esto significó que Federico, que probablemente pensaba que ahora viviría lujosamente, de repente no pudo acceder al dinero.
Y déjame decirte que el momento no podría haber sido mejor. No volví a discutir con él inmediatamente, quería que hirviera a fuego lento un rato. Cada vez que pensaba en los años que había pasado trabajando para el negocio familiar y en cómo Frederick me había traicionado de esa manera, mi ira crecía. Pero lo mantuve bajo control porque sabía que no se trataba solo de emociones, es una cuestión de estrategia. Mientras tanto, continué cavando. No estaba simplemente buscando más pruebas de su robo, quería saber por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Fue solo codicia o había algo más que lo impulsaba? Esta pregunta me mantuvo despierto por la noche, incluso mientras Ashley y yo nos preparábamos para lo que se esperaba que fuera una desagradable batalla legal. La primera señal de que Frederick estaba sintiendo la presión llegó aproximadamente una semana después de que el comprador congelara los fondos. Nuestra madre me llamó y parecía preocupada. Al parecer, Federico se comportaba de forma inapropiada, estaba más irritable que de costumbre, perdía los estribos en público por nimiedades y evitaba las cenas familiares. Mamá dijo que pasaba mucho tiempo en casa, lo cual era inusual para él. Creo que está estresado, dijo. Tal vez ustedes dos deberían hablar. Me mordí la lengua con tanta fuerza que pensé que sentiría sangre. ¿Hablar? ¿Después de lo que hizo? Pero simplemente le dije que lo pensaría y colgué. No estaba listo para enfrentarlo aún, hasta que tuve todo en orden. Entonces ocurrió algo extraño. Estaba en el supermercado eligiendo algo para cenar cuando me encontré con uno de nuestros antiguos clientes. Empezamos a hablar y él mencionó casualmente que había oído que Frederick estaba iniciando un nuevo negocio. Inmediatamente aguzé el oído. ¿Qué negocio? Yo pregunté. El hombre se encogió de hombros y dijo que Frederick había insinuado un gran proyecto, pero no había entrado en detalles. Le di las gracias y me fui, con mis pensamientos acelerados. ¿Nuevo negocio? ¿Con qué dinero? No podía acceder a las ganancias de la venta, así que de donde iba a sacar el dinero para este gran proyecto, fue entonces cuando me di cuenta de que Frederick debía tener otros planes en marcha, planes que no dependían únicamente de las ganancias de la venta. Revisé nuevamente los registros financieros, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, y fue entonces cuando lo encontré, una serie de préstamos tomados a nombre de la empresa durante los últimos 2 años. Los había visto antes, pero asumí que eran gastos comerciales legítimos. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que los fondos no se estaban utilizando en absoluto para fines comerciales. En lugar de eso, el dinero fue transferido a una cuenta separada, la misma cuenta que Frederick usó para su falsa empresa de consultoría. Se me revolvió el estómago. No solo robó del negocio, sino que además utilizó el dinero para conseguir préstamos que luego se embolsaba. Y como los préstamos estaban vinculados al negocio, técnicamente yo estaba obligado a pagar la mitad de ellos, ese era mi límite. Llamé a Ashley y le conté todo. Ella dijo que no solo te engañó. Se metió en un campo minado legal, podemos usar esto. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Ashley presentó una demanda contra Frederick por incumplimiento del deber fiduciario, malversación de fondos y fraude. Teníamos pruebas irrefutables, registros bancarios, facturas falsas, documentos de préstamos, y Frederick no tenía ninguna oportunidad. El comprador, queriendo evitar cualquier conexión con el desastre que había armado Frederick, decidió cancelar la venta por completo. Esto fue muy importante. Esto no solo significaba que Frederick no recibiría ni un centavo de la venta, sino que significaba que yo tenía la oportunidad de recuperar el negocio. No será fácil, todavía tengo que lidiar con los préstamos que pidió, pero fue algo, una oportunidad de recuperarme. Mientras tanto, Federico estaba en una espiral descendente. Al principio intentó mantener la calma, actuando como si la demanda fuera solo un inconveniente menor, pero a medida que se acercaba la fecha del juicio y surgían más pruebas, su confianza comenzó a quebrarse. Dejó de responder mis llamadas y correos electrónicos, y las pocas veces que lo vi en persona, parecía diferente. La versión pulida y segura de sí misma de mi hermano fue reemplazada por alguien que parecía no haber dormido en semanas. El punto de inflexión se produjo durante el testimonio.
Ashley pasó horas interrogando a Frederick, repasando cada detalle de sus planes financieros. En un momento dado, le hizo una pregunta sencilla: ¿por qué no le pediste ayuda a tu hermano si necesitabas dinero? Frederick dudó por un momento. Pensé que realmente iba a admitir que estaba confundido, pero en lugar de eso me miró fijamente y dijo: porque no lo entendería. Nunca vio el panorama completo. Yo quería reír. La pura audacia de esa declaración, incluso después de todo lo que había hecho, era asombrosa. Pero me quedé callado y dejé que Ashley hiciera su trabajo. Al final, el tribunal falló a mi favor. Se ordenó a Frederick que devolviera el dinero que había robado, incluidos los montos de los préstamos, y el comprador me devolvió formalmente la propiedad del negocio. No fue una victoria perfecta, todavía tenía una montaña de deudas con las que lidiar, pero eso era suficiente. Federico, por el contrario, se fue con las manos vacías. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, su reputación quedó en ruinas e incluso nuestros padres, que inicialmente habían tratado de permanecer neutrales, estaban furiosos con él. Han pasado algunos meses y las cosas empiezan a estabilizarse. He estado trabajando duro para reconstruir el negocio y, si bien todavía es un trabajo en progreso, estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. En cuanto a Frederick, lo último que supe es que estaba vagando de casa en casa y tratando de empezar de nuevo en otra ciudad. Mentiría si dijera que siento pena por él. Él tomó su decisión y ahora vive con las consecuencias.